Un saludo cordial, estimada Magíster Andrea Duarte. Somos el equipo número 1 y estamos conformados por Laura Almeida, Daisy Ávila, Kelly Pala, Carla Reynoso, Jennifer Salazar y quien le habla, Yanina Becerra. A continuación, expondremos el tema Cálculos de medidas estadísticas. En el ámbito educativo y laboral, el uso de herramientas estadísticas resulta necesario para la interpretación de datos que permitan la comprensión de realidades de tipo social, económico u organizativo. Las medidas de tendencia central y dispersión presentan una forma de resumir, analizar y de comparar información de tipo cuantitativa, de forma que se incorporan la identificación de patrones y desigualdades, fundamentalmente en los escenarios en que se evaluarán ingresos, aportaciones o rendimientos. El objetivo del presente trabajo consiste en aplicar e interpretar las medidas estadísticas básicas como media, mediana, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación a partir de datos reales de aportaciones al sistema de pensiones y de ingresos, tanto de docentes como de trabajadores en el sector de tecnologías. A partir de este ejercicio se busca fortalecer la comprensión de las medidas estadísticas y de su utilidad para poder diagnosticar situaciones concretas en distintos entornos laborales del país. Describir brevemente los problemas que abordamos en el presente componente práctico. Nuestro análisis estadístico se centró en 2 ejercicios con datos reales del contexto laboral ecuatoriano. En el ejercicio 1 trabajamos con los aportes mensuales realizados por 100 docentes del Ministerio de Educación al sistema de pensiones durante el año 2024. En el ejercicio 3 analizamos los ingresos diarios de 129 empleados del área operativa de una empresa tecnológica ubicada en la ciudad de Guayaquil. Ambos conjuntos de datos se consideran poblacionales, ya que abarcan la totalidad del grupo analizado. A partir de estas distribuciones aplicamos medidas estadísticas como la media, la mediana, moda, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación, con el objetivo de interpretar el comportamiento de los ingresos y aportar a la comprensión de posibles desigualdades o niveles de estabilidad dentro de cada sector. Este tipo de ejercicios permiten ver cómo las matemáticas y en particular la estadística pueden ayudarnos a leer la realidad de forma crítica y fundamentada. A continuación, mis compañeras explicarán paso a paso cómo se resolvieron estos. A continuación, explicaré el primer ejercicio sobre el cálculo de medidas estadísticas, utilizando los aportes mensuales al sistema de pensiones realizadas por 100 docentes del Ministerio de Educación en el 2024. Se presenta una tabla con intervalos de aportes en dólares junto a la frecuencia con que aparecen. El intervalo con mayor frecuencia, como podemos observar aquí, está señalado de rojo. Ya, el intervalo de mayor frecuencia tenemos entre 262 y 284, con 38 docentes que realizaron su aporte. También se incluyen los puntos medios de cada intervalo y las columnas necesarias para calcular la media y la varianza. Estos datos permiten analizar cómo están distribuidos los aportes. A continuación vamos a calcular la media. La media nos dice que se obtiene dividiendo la suma total de los productos, ya que es FI por XI sobre FI, que es el total 100. Entonces aplicaríamos el total de FI por XI, que es 26.442 sobre FI, que viene a ser 100. Este valor lo dividimos y nos queda 264,42. Viene a ser el análisis estadístico. El aporte promedio es de $264,42, lo cual indica un nivel medio en los montos aportados dentro de esta población evaluada. También vamos a calcular la mediana. Nos dice que como hay 100 datos, se toma el valor número 50. Esto se encuentra en el intervalo de 262 y 284 en la tabla. Aquí tenemos en el intervalo entre 262 y 284. Usando la fórmula, aquí como podemos ver la fórmula de la media, N2 sobre 100 sobre 2, que es igual a 50. La mediana está en el intervalo entre 262 y 284. Aplicamos la fórmula que viene a dar Li, que viene a corresponder a 262 N sobre 2, que viene a dar el intervalo 50, 42 en el rango que se encuentra entre 42 y 80. Ponemos 42 sobre 38 docentes aproximados que hicieron sus aportes. Por 22, que viene a ser el ancho del que se encuentra el 50, entre 262, entre 240 y entre 262. Entonces, más 8 sobre 38.22, que nos viene a dar 262 más 4.63, que el igual es 266.63. Análisis
El análisis estadístico de la media es $262.63, lo que indica que el 50% de los aportes está por debajo de la cantidad y el otro 50% por encima. Esto refleja un punto central en la distribución de los datos y evidencia que la mayoría de los aportes se centra en este rango. Continuando con la resolución del primer ejercicio, ahora tenemos que calcular la moda. Para calcular la moda, primero tenemos que ubicar el intervalo modal. En este caso es 262 cerrados hasta 284 abiertos, ya que es el de mayor frecuencia, es decir, 38. En este caso se va a utilizar la fórmula de la moda para datos agrupados, donde L es el límite inferior de la clase modal. FI es la frecuencia de la clase modal, es decir, la de mayor frecuencia. Y FI menos 1 es la frecuencia de la clase anterior a la modal. En este caso de acá tenemos lo mismo que la frecuencia de la clase modal de la mayor, aquí la frecuencia de la clase anterior a la modal, aquí tenemos la frecuencia de la clase modal a la de mayor frecuencia, y aquí tenemos la frecuencia de la clase siguiente a la modal. Todo esto se multiplica por A, que es la amplitud del intervalo de clase. Sustituyendo los valores tenemos que 262 más, entre paréntesis 38 menos 23, sobre 38 menos 23 más 38 menos 11 multiplicado por 22. Lo primero que se hace es resolver la operación dentro de los paréntesis, en este caso se ha realizado, lo que nos queda 15/42. Esto se multiplica por 22, lo que nos queda 7,86 y esto lo sumamos más 262, lo que nos da por resultado 269,86. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el aporte más frecuente entre los docentes es de $269,86, lo que sugiere que la mayoría significativa se encuentra cerca de este valor. Ahora vamos a realizar lo que es la varianza. Para la varianza se tiene la fórmula donde es la sumatoria de la frecuencia de clase multiplicado por la marca de clase, que es el punto medio del intervalo, menos la media aritmética elevada al cuadrado. Aquí abajo tenemos n menos 1, n es la totalidad de los datos menos 1. Este resultado nos dio de la tabla de acá arriba, es decir, que esta sumatoria nos da la tabla en esta parte de aquí, donde lo podemos comprobar, es el mismo valor. Y esto es lo que colocamos en esta parte de la fórmula. ¿Y por qué 99? Porque en total son 100 datos y menos 1 nos da 99. Al realizar la operación, que es una división, nos da 1025,64. En el caso de la desviación estándar es simplemente la raíz de la varianza. Sería en este caso la raíz de 1025,64, lo que nos da 32,3. Como análisis podemos obtener que la varianza es de $1025,64 cuadrados y la desviación estándar es $32,3, lo que indica que hay una dispersión moderada respecto al promedio de los datos. Para el coeficiente de variación tenemos la fórmula que es la desviación estándar sobre la media multiplicado por 100. En este caso la desviación estándar es este valor que realizamos anteriormente y la media se explicó en el video de la compañera pasada. Esto se multiplica por 100. Entonces sería 32,3 dividido por 264,42 y multiplicado por 100. Primero realizamos la operación de paréntesis, lo que nos queda 0,1211 por 100, lo que nos va a dar igual a 12,11%. Esto indica que el coeficiente de variación es de 12,11%, es decir, que existe una variación de los aportes respecto al promedio, pero es relativamente baja. Es decir, que los datos son moderadamente homogéneos y que existe cierta estabilidad en los valores de aportación. Pues bien, ahora se va a presentar el ejercicio número 3, el cual consiste en el cálculo de medidas estadísticas. Una empresa de servicios tecnológicos en la ciudad de Guayaquil, especializada en soporte técnico y redes, ha recopilado datos sobre los ingresos diarios en dólares de sus empleados en el área operativa. La distribución de los ingresos es la siguiente. En esta tabla se puede observar los ingresos diarios en dólares y la frecuencia, que es el número de empleados. Primero vamos a calcular las medidas de tendencia central, las cuales son media, mediana y moda, y para ello vamos a utilizar una tabla de frecuencia para datos agrupados. La primera columna son de los ingresos diarios. La FI es la frecuencia absoluta, que son los datos, es decir, los números de empleados. La marca de clase, la cual se obtiene sumando este número con este número y se divide para 2. También tenemos FI, que es la frecuencia absoluta acumulada, que se suma la primera frecuencia y así sucesivamente. Además, está FI por XI, que es la multiplicación de la frecuencia absoluta con la marca de clase. Estas columnas nos van a servir para calcular la media, mediana y moda. A continuación se calcula la media con la siguiente fórmula. Media igual la suma de XI por FI, que es esta columna, dividido para N, que son los números de los datos. Luego reemplazamos los datos. Media igual 19.095 dividido para 129, que es el número de los datos. Nos da un total de 148.2. El análisis estadístico es: la media de los ingresos diarios es aproximadamente de $148,02. Ahora calcularemos la mediana. Pero para ello primero vamos a buscar el intervalo de posición.
con la siguiente fórmula, n dividido para 2, el cual nos da un resultado de 64.5. Este dato lo vamos a buscar en la frecuencia absoluta acumulada, un número que esté cerca y después de 64,5, el cual es el 80. Lo subrayamos y con esto podemos determinar que la mediana está en el intervalo de 120 a 150. Pues bien, con esta información se calcula la mediana con la siguiente fórmula. Mediana igual límite inferior más n dividido para 2 menos frecuencia absoluta acumulada menos 1 dividido para frecuencia absoluta por la amplitud. Vamos a reemplazar los datos. Igual 120 más 64,5 menos 30, que es la frecuencia acumulada anterior, dividido para 50 por la amplitud, que es 30. Recordemos que la amplitud es la diferencia del límite inferior con el límite superior. Igual 120 más 34,5 dividido para 50 por 30. Igual 120 más 0,69 por 30, lo que nos da un resultado de 120 más 20,7 igual 140,7. El análisis estadístico es la mediana de los ingresos. Es $140,70, lo que representa el valor central de los ingresos. Ahora calculamos la moda con la siguiente fórmula. Moda igual límite inferior más FI, que es esta columna, menos FI menos 1, que es la FI anterior, dividido para FI menos el FI menos 1, que es el anterior, más FI menos FI posterior, que sería el 20, por la amplitud. Pues bien, reemplazamos los datos. Límite inferior, que es 120, más 50 menos 20, dividido para 50 menos 20, más 50 menos 20, por, que es la amplitud, que es 30. Igual 120 más 30, dividido para 30 más 30 por la amplitud, que es 30. 120 más 30 dividido para 60 por 30, sería 120 más 0,5 por 30, dando un resultado total de 135. El análisis estadístico es la moda de los ingresos es $135. Ya que hemos resuelto las medidas de tendencia central, ahora haremos el cálculo de medidas de dispersión como la varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Para ello utilizaremos estas dos columnas, las cuales es x menos media todo elevado al cuadrado y luego se multiplica por f. Esta columna se la suma al final. Empezamos por calcular la varianza con la siguiente fórmula. Igual la suma de FI x y menos media todo elevado al cuadrado dividido para n menos 1, es decir, el número de datos menos 1. Bueno, ahora reemplazamos los datos. Esta suma 242.720,88 lo colocamos en la parte de arriba dividido para 128. ¿Por qué 128? Porque es la suma de los datos menos 1, que nos da un resultado de 1896,26. El análisis es la varianza de 1896,26, demostrando que hay una variabilidad en los sueldos. La desviación estándar se calcula con esta fórmula. Desviación estándar igual raíz cuadrada de la varianza. Reemplazamos los datos. Desviación estándar igual raíz cuadrada de 1896,26 igual 43,55. Este resultado quiere decir que la desviación estándar de 43,55 indica que en promedio los ingresos diarios de los empleados varían $43 arriba o abajo del promedio. Por último, se resuelve el coeficiente de variación con esta fórmula. Coeficiente de variación igual desviación estándar dividido para el promedio, es decir, la media, por 100. Siguiendo con este proceso, reemplazamos los datos. Coeficiente de variación igual 43,55 dividido por 148,02 multiplicado por 100, lo que es igual a 0,2942 por 100, lo que nos da un porcentaje de 29,42%. Este resultado quiere decir que el coeficiente de variación 29,42% indica una dispersión moderada. El análisis estadístico de los aportes de docentes y de los ingresos de empleados en una empresa tecnológica permitió identificar patrones económicos relevantes. Se evidenciaron tendencias y niveles de dispersión que reflejan la equidad en los aportes y diferencias salariales en el ámbito operativo. Los resultados obtenidos permiten concluir que el análisis de medidas como la media, la mediana, la moda, la varianza y la desviación estándar son herramientas claves para resumir la información y tomar decisiones informadas. Por ejemplo, al identificar si los valores están concentrados o dispersos, se puede evaluar la estabilidad económica de los grupos analizados. En definitiva, este ejercicio
demuestra la relevancia del análisis estadístico en escenarios reales, ya que permite interpretar datos cuantitativos de manera objetiva, favoreciendo una mejor planificación, toma de decisiones y diseño de políticas públicas o empresariales. La estadística no solo facilita la comprensión de la realidad, sino que también impulsa mejoras significativas en los contextos laborales y sociales.